En la antigua Roma, el Senado y los tribunales no eran únicamente centros de justicia y deliberación, eran campos de batalla donde las palabras podían matar más rápido que una espada. Los juicios romanos, envueltos en toga y solemnidad, escondían luchas feroces por el poder, venganzas personales y conspiraciones que podían cambiar el destino del imperio. No era raro que las sentencias se decidieran antes de que el acusado pronunciara una sola palabra y que el veredicto respondiera más a intereses políticos que a la verdad. En este recorrido por los juicios más escandalosos de la historia romana, descubriremos que la justicia, en manos de hombres ambiciosos, podía ser tan peligrosa como una legión armada. Para entender el funcionamiento de los juicios en Roma, primero debemos conocer sus dos grandes etapas, la República y el Imperio. Durante la República existía un sistema relativamente equilibrado, donde el Senado, los magistrados y los comicios populares compartían responsabilidades. Había tribunales permanentes llamados quaestiones perpetuae, especializados en distintos delitos: corrupción, asesinato, traición, malversación de fondos y otros. Sin embargo, con el tiempo, estas cortes se convirtieron en herramientas políticas. Acusar a un rival de un delito grave era una manera común de eliminarlo sin recurrir al asesinato directo. La retórica era clave. Un buen abogado podía salvar a un culpable o condenar a un inocente. Cicerón, el orador más famoso de Roma, construyó su carrera política defendiendo y acusando en casos de gran repercusión. Uno de los juicios más célebres de la República fue el de Cayo Verres, gobernador de Sicilia acusado de corrupción, saqueo y abuso de poder. Cicerón, representando a los sicilianos, expuso con tal detalle los crímenes de Verres, incluyendo el robo de templos y la ejecución de ciudadanos romanos sin juicio, que el acusado huyó al exilio antes de que terminara el proceso. Este caso se convirtió en un símbolo de cómo un juicio podía desenmascarar la corrupción más descarada. Sin embargo, no siempre la justicia triunfaba. Otro proceso famoso fue el de Tito Annio Milón, acusado de asesinar a Publio Clodio Pulcro, un político populista con muchos enemigos. Aunque Cicerón fue su defensor, el clima político era tan tenso y la multitud tan hostil que Milón fue condenado y exiliado. En tiempos del imperio, el panorama cambió drásticamente. Los juicios de alto perfil ya no se celebraban para garantizar justicia, sino para reforzar la autoridad del emperador o eliminar posibles amenazas. Los maiestas trials, juicios por traición contra el Estado o contra la persona del emperador, se multiplicaron. Bajo Tiberio, por ejemplo, cualquier comentario considerado ofensivo podía interpretarse como conspiración. Muchos senadores ricos fueron acusados falsamente para confiscar sus bienes. Un caso especialmente infame fue el de Lucio Aelio Sejano, comandante de la Guardia Pretoriana. Durante años, Sejano acumuló poder a la sombra de Tiberio, eliminando rivales mediante acusaciones estratégicas. Sin embargo, su propia ambición lo condenó. En el año 31 d.C., fue acusado de conspirar contra el emperador. El Senado, que años antes había temblado ante él, lo condenó rápidamente. Sejano fue ejecutado y su cuerpo arrojado a las Gemonias, donde la multitud lo mutiló. Otro juicio emblemático fue el de Agripina la Menor, madre de Nerón. Aunque nunca llegó a un tribunal formal, fue víctima de un proceso político en la sombra. Acusada de conspirar contra su propio hijo, fue condenada a muerte sin defensa posible. Este juicio, sin sala ni jueces, evidenciaba que en Roma, cuando el emperador quería eliminar a alguien, las formas legales podían omitirse por completo. También encontramos el caso de Petronio, el llamado árbitro de la elegancia, en la corte de Nerón. Acusado de participar en una conspiración, fue obligado a suicidarse. Su proceso no fue un juicio real, sino una condena disfrazada de clemencia imperial. El emperador simplemente decidía, y el acusado debía cumplir. Entre los juicios más sangrientos destaca el proceso contra los cristianos bajo Nerón tras el gran incendio de Roma, en el año 64 d.C., aunque la mayoría de los historiadores
coinciden en que el incendio fue provocado o al menos aprovechado por el emperador. Nerón necesitaba un chivo expiatorio. Los cristianos, minoría impopular, fueron acusados de incendiar la ciudad. No hubo juicios justos. Las condenas fueron colectivas y las ejecuciones públicas y brutales. El Coliseo y los jardines imperiales se convirtieron en escenario de un espectáculo macabro. El sistema judicial romano, lejos de ser un modelo de equidad, estaba profundamente entrelazado con la política y la ambición. Incluso las leyes se adaptaban a las necesidades del momento. El Senado podía modificar delitos y castigos según la conveniencia del emperador o de las facciones dominantes. Durante el reinado de Domiciano, por ejemplo, se reactivaron leyes arcaicas contra la impiedad para perseguir a filósofos y opositores políticos. No todos los acusados, sin embargo, se resignaban a la condena. Algunos utilizaban su juicio como plataforma para desafiar públicamente al poder. El estoico Trasea Peto, acusado de deslealtad, se negó a defenderse y permaneció en silencio durante todo el proceso. Su actitud desafiante lo convirtió en símbolo de resistencia, aunque terminó ejecutado. Con la crisis del siglo III y la inestabilidad del imperio, los juicios se volvieron menos formales y más expeditivos. Los emperadores militares no perdían tiempo con largas deliberaciones. Un simple consejo de guerra podía condenar a muerte a un general rival en cuestión de horas. La decadencia del sistema judicial fue paralela a la decadencia del propio imperio. En el Bajo Imperio, muchos procesos eran meras formalidades para justificar decisiones ya tomadas. Aún así, algunos juicios dejaron huella en la memoria colectiva y en la literatura. Las acusaciones falsas, las confesiones forzadas y las condenas injustas fueron recordadas como advertencia de hasta dónde podía llegar la corrupción del poder. Los juicios más escandalosos de Roma no solo nos muestran las intrigas de una élite sedienta de control, sino también un patrón universal. Allí donde la justicia se mezcla con la ambición, la verdad corre peligro. En Roma, un veredicto podía decidir no solo el destino de un hombre, sino el curso entero de la historia. Y si algo nos enseña este legado, es que el derecho, cuando es arma y no escudo, puede ser más mortal que la propia guerra.